Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y un gustazo para mí y además un honor estar con Didier. Yo lo voy a presentar a Didier porque Didier es exageradamente humilde y discreto, así que no va a ser justo su primera presentación, así que me voy a adelantar yo. Didier es una de las personas con las que yo disfruto más conversar sobre el tema de Venture Capital, que es algo que nos apasiona a los dos. Tengo varios sombreros compartidos con él porque además de ser amigos, yo soy inversionista en su fondo en 500. Somos co-investors en compañías. Hemos hecho double dip juntos en compañías y permanentemente compartimos pipeline y oportunidad de inversión. Y tengo el lujo de tener muy insightful conversations con él. Y la verdad es que hablé con el equipo con el que armamos esta agenda y dije, oye, ¿sabes qué? Ese lujo que me doy yo, me gustaría que lo tengan todos los que vengan a PCAP y puedan hacer como un pick the brain de Didier a través mío. Y bueno, Didier, como ya lo adelanté, trabaja en 500 y además es el responsable de analizar básicamente todas las inversiones que hace el fondo, que es un montón de trabajo porque es un fondo, como vamos a saber ahora, que invierte muchísimo y que probablemente el fondo más activo de Latinoamérica o el que tiene más inversiones en Latinoamérica, nada menos. Y que además tiene otra característica que a diferencia de otros fondos como los que hemos escuchado ahora que están más enfocados en la región andina o tal vez en Perú o en algunos países, 500 básicamente está sacando Brasil enfocado de México para abajo, mirando oportunidades en absolutamente todos los países. Entonces, eso también creo que le da un view muy particular y muy especial. Entonces, esta era la intro que quería hacer de Didier para hacerle justicia, porque él no se le iba a hacer a sí mismo. Y me ha gustado esta dinámica de todos los paneles preguntándole al público, así que yo también me voy a copiar. Quisiera que me digan quiénes de los que están sentados acá se consideran aversos al riesgo. Ya, no creo que llegue al 10%, ¿no? Y eso está muy bien, porque es una conferencia de Venture Capital y no está mal tampoco ser averso al riesgo, pero es natural que la gente que siente pasión o cercanía o está trabajando, tiene algún tipo de relación con esta industria, tenga una relación particular con el riesgo. Y eso va a esta conversa que vamos a tener ahora sobre el famoso Power Law, que es parte estructural de cualquier tesis de inversión de un fondo. Entonces, no sé si todos están familiarizados con el término, es un término fundamental, pero quisiera partir pidiéndole a Didier, que además comparte también esa pasión por la lectura y los dos hemos compartido este libro que nos gusta mucho, que desarrolla de qué va esto del Power Law y que está muy relacionado, como vamos a ver ahora en la conversa, con las dinámicas actuales de lo que está pasando en VC en Latam, que nos pueda explicar un poquito en fácil de qué va esto. Sí, seguro. Muchas gracias por la intro, gracias a PK por la invitación. A ver, el Power Law es una distribución estadística, no tiene mucha ciencia y básicamente lo que te dice esa distribución es que los eventos extremos son realmente raros, ¿no? Y hay una distancia muy grande contra todo el resto de los eventos. Entonces, si eso lo trasladamos a startups y venture capital, lo que significa es que muy pocas empresas van a lograr ser grandes y que el resto tiene mucha más probabilidad de ser chiquitas. No hay puntos medios, ¿no? Y mucha de nuestra industria se basa en esa distribución, no en distribuciones normales, que es la típica campana que vemos en clases de estadística, no una distribución logarítmica, aunque Software as a Service se parece más a esa distribución logarítmica, es eventos extremos y eso es lo que estamos buscando, sobre todo los pre-seed investors como 500, ¿no? Tal vez en otras etapas hay otro manejo del riesgo, pero cuando estás invirtiendo en la etapa más temprana, lo mejor es ser muy arriesgado. Entonces, más o menos en la misma época nos enamoramos de este concepto del Power Law y cómo como inversionista tienes la oportunidad de encontrar ese outlier total, ¿no? Y esta lógica de que si tienes un portafolio muy diversificado, una o dos o tal vez tres, ojalá 4 compañías van a ser outliers que te van a terminar pagando todo el retorno y ojalá devolviéndole pues un 10x o más a tus inversionistas, ¿no? Entonces, yo me compré mucho eso, me enamoré mucho de ese problema. Como Ángel, tuve esa lógica de inversión previamente
Pero luego en el camino nos vamos dando cuenta que en contextos como Latinoamérica, ese power law puede parecer incluso más extremo, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es importar una lógica de negocio y un modelo de lugares como hoy día hablaban de Silicon Valley, de mercados desarrollados, donde tienes pues mercado secundario profundo, donde tienes oportunidades de liquidez en diferentes momentos de un funnel de inversión, cosas que no hay mucho en Latinoamérica. Si a eso además le agregamos contextos como los que vimos permanentes en nuestros países, parecería que el power law en Latinoamérica tiene que ser incluso más extremo. ¿Cómo podemos compatibilizar retornos adecuados al riesgo de esa inversión que parece absolutamente gigantesco y con una posibilidad de éxito que se ve muy, muy pequeñita? Sí, creo que justamente se reduce a la etapa. Cuando inviertes en etapa muy temprana, todavía tienes la posibilidad de acceder a esa distribución, a tener ese tipo de retornos. ¿Por qué? Porque estás sujeto todavía a más rondas de inversión de tus startups, donde puede haber potencialmente más eventos de liquidez. Conforme te vas acercando, no sé, a una serie A, una serie B, etapas que se sienten más de crecimiento, tu horizonte se va cambiando porque no hay tanto capital después, está muy peleado en Latinoamérica, ¿no? Entonces, tener un retorno extraordinario es más difícil. Cuando estás muy temprano todavía pues, puedes ahí morder un poquito de las valuaciones que pagan los inversionistas de serie A, de serie B, y a ver, no lo digo de forma agresiva, sino más bien oportunística, de empezar a generar retornos a través de eso. Entonces, la etapa es muy, muy importante. Y la otra es la diversificación. Bien lo mencionabas, es increíblemente difícil en Latinoamérica encontrar los outliers, diría que mucho más que tal vez en otras regiones. Entonces la diversificación es increíblemente esencial en un portafolio de venture capital. Eso nos permite de alguna otra forma no minimizar el riesgo y acceder a retornos extraordinarios. Y ese diría que es el punto más importante de la etapa temprana, es no minimizar el riesgo. Yo no estoy en el juego de dar un balance a mi portafolio para que sea medio rentable. Yo prefiero que sea all-in rentable o no rentable, poder tomar apuestas muy fuertes y muy grandes, porque si no, nunca voy a encontrar esos outliers, nunca voy a llegar a retornos extraordinarios, lo que sea que signifique eso para Latinoamérica, ¿no? Tal vez es muy diferente, como tú dices, al perfil de retornos que te puede dar un Andreessen Horowitz, un Sequoia. Hay que ajustar las cosas a la realidad en la que estamos, ¿no? Pero no puedes estar minimizando el riesgo en tu portafolio porque te evitas de encontrar esas oportunidades. Y sobre ese punto que tiene que ver con la gestión del riesgo y la selección, ¿no? Yo recuerdo que cuando escuchaba pitches 2020, prepandemia, o tal vez incluso 2021, con varios mercados volviéndose locos con justamente la reacción del público a la pandemia en diferentes verticales, que casi que todos los founders con los que hablabas te decía, yo estoy construyendo el siguiente unicornio de, y tú fill the gap, ¿no? Y lo que me pasa ahora, y no sé por qué, bueno, tal vez eso tiene que ver con el sombrero corporativo con el que me enfrento a un pitch ahora y la lógica de inversión. Hoy ya no es tan raro que una parte del pitch sea, oye, mira, este es el mercado de exits. De pronto dicen, oye, mira, ha habido muchos M&As, ¿no? Y eso indirectamente te está diciendo, oye, ya soy consciente de que esto puede tener diferentes trayectorias. Me estoy preparando para tratar de ser muy grande, pero si hay un M&A en el camino, no estaría tan mal. ¿Te parece eso saludable o siempre el founder debería, eso es como salir a empatar, o sea, el founder siempre debería estar yendo como go big or go home extremo? Sí, me parece interesante que tengan la sensibilidad de hacer el research y la búsqueda de una potencial salida. En la etapa temprana me gusta también escuchar el otro lado, es como, y creo que lo expresaste muy bien, es yo voy por las grandes, pero por cierto, en el camino me puedo encontrar con esta oportunidad de liquidez que ya mapeé. A mí eso me encanta. Si la oportunidad está capeada o limitada a un M&A relativamente temprano, ahí es donde yo me desanimo un poco, ¿sabes? O sea, este deal no necesariamente es para mí. Probablemente sale para alguno de mis LPs,
¿no? Entonces digo como, oye, puedo invertir un poco de capital o le puedo pasar el deal flow a uno de mis LPs que les hace más sentido, pero yo como fondo, como estrategia, sí estoy buscando más ver ese... Es que go big or go home suena como, de alguna otra forma, como muy polarizante, muy agresivo. Simplemente yo digo véndeme una visión lo suficientemente grande para hacer 100x mi inversión. 100x. 100x. Bueno, ese es lo mínimo que me gustaría ver. Bueno, Didier no ha hecho el disclaimer que en un momento estuvo entre dedicarse a las inversiones o al póker profesional, pero esa es historia real, es cierto. Pero, y sí lo entiendo, esa lógica, y como seed investor creo que hace mucho más sentido. Creo que un take de esa respuesta es, VC no es un solo asset class. No. Es muchos asset class en un funnel que tiene una trayectoria normalmente cronológica, no siempre, en donde hay inversionistas que pueden ser expertos para cada etapa. Hay founders que van a ser también founders buenos para cada etapa, no siempre el mismo founder. Es más, casi nunca el mismo founder va a ser el mismo que te va a llevar, ¿no? Toda la trayectoria de ronda tras ronda y de evolución. Y hay lógicas de inversión que se ajustan también más o menos a diferentes etapas. Y eso no tiene nada de malo, ¿no? Creo que es una forma de ver más maduro el mercado de Venture Capital, ¿no? Pues, o sea, yo te diría que es pensar de forma probabilística. Y tú lo que quieres como founder, como inversionista, es no perder la probabilidad de. Yo no quiero perder la probabilidad de encontrar un unicornio. Yo no quiero perder la probabilidad de que una empresa genere $100 millones de annual recurring revenue. Cuando tú mismo como founder y como inversionista empiezas a capear tus oportunidades, empiezas a decir como, oye, yo como inversionista, pues tal vez con un 50x, 10x, 5x, 1x estoy feliz, para mí ya estás capeando lo que puede ser. Entonces, como que limitas la visión que tienes, empiezas a ajustar desde mi perspectiva de forma negativa tu riesgo y ya no eres atractivo para un inversionista, ¿no? Tú lo que quieres ser atractivo, entonces tú lo que quieres vender es posibilidades, no visiones cerradas, ya sé, ya veo el futuro. Nadie ve el futuro. Yo llevo en esto 14 años y nunca he visto, nunca, un founder que le pegue a su modelo financiero. Nadie lo tiene visto. Pero me gusta ver la probabilidad y que el founder piense en, oye, worst case escenario, aquí está el M&A. Worst case escenario, me vuelvo rentable, pero best case escenario, me voy hasta allá. Y eso es en lo que queremos invertir. Yo siempre cuando hablo con founder early stage de mi portafolio más bien personal, como Ángel, yo le digo, mira, tu modelo financiero es más una herramienta de gestión que un forecast real, ¿no? Ya cuando vas avanzando en el tiempo, se va volviendo más relevante y te va a dar más insight de hacia dónde ir y tomar decisiones estratégicas. De lo contrario, pero si no partes teniéndolo cuando partiste pequeñito, es mucho más difícil construirlo de la nada luego, ¿no? Ya para ir cerrando, que esta conversa, lamentablemente por tema de agenda y queremos ser puntuales y respetuosos con el tiempo de todos, la hemos tenido que cortar un poco. Quería tu take en torno a qué significa ser exitoso para una startup LATAM, ¿no? Escuchábamos ahora, y no solo en este evento, sino lo he escuchado muchas veces, que el startup latinoamericano no suele pensar suficientemente en grande, no se están dando lógicas de desarrollo de negocios para que sean globales. Mi pregunta es, ¿realmente necesitamos eso para que sea una startup, un unicornio o una startup, no me gusta el término unicornio, exitoso? Digamos, eso tiene mucho más significado, entonces mucho más abierto. Para que sea exitoso, o sea, vemos Mercado Libre, es una empresa que yo admiro muchísimo, probablemente la empresa latinoamericana que mejor hace las cosas overall, que está en 18 países, casi todo de Latinoamérica, nunca hace una empresa global, pero, digamos, ¿cuántos quisiéramos tener un Mercado Libre en nuestro portafolio? ¿Es realmente eso de, no, piensa global o nada? ¿Es tan así? Si me hubieras hecho esta pregunta hace 1 año y medio, te diría, no es necesario. Yo te diría que hoy sí es necesario un poco, y te doy la razón. Hoy nosotros tenemos una cierta cantidad de startups que estaban limitadas por el mercado
mexicano, latinoamericano, peruano, su nicho de mercado, digamos. Que en un abrir de cerrar de ojos pusieron a un Gen AI a traducir todo su contenido a inglés y hoy están atacando mercados americanos, el mercado inglés, si lo traducen en portugués en Brasil, en Portugal, etcétera, etcétera. Entonces yo hoy creo que la división de expandirse hacia otra región en un gran sector de nuestro mundo empieza a ser muy baja. Entonces sí tienes que empezar a pensar global. Ahora, hay algunos sectores que no. La necesidad de fintech de nuestro país, y por eso fintech es, digamos que la joya de la corona de Latinoamérica, pues es un problema muy local, muy regional, donde puedes construir grandes empresas, enormes empresas. Nubank es la empresa de fintech del mundo y es brasileña hecha por un colombiano. Y todo el mundo quiere buscar el próximo Nubank. Ni siquiera N26 en Alemania, que fue de los pioneros, logró ese impacto. Pero entonces ahí sí puedes construir cosas más regionales. Entonces creo que tienes que ser muy aware de en qué sector estás, cuáles son las limitantes y las barreras, y con eso decidir si eres local o global. Y eso me sirve para dar una conclusión a esta charla que como se puede imaginar podría ser muchísimo más larga, que es otro take, que es así como Venture Capital es muchos asset class, cuando hacemos el doble clic y estamos mirando diferentes verticales, te vas dando cuenta que no existe, digamos, one size fits all, ¿no? Hay que hacer el doble clic, hay que entender qué significa éxito para esa compañía, hay que entender qué debemos medir en esa compañía y hay que entender cuál debería ser la ambición de esa compañía. No necesariamente tiene que ser, ser totalmente global. En fintech creo que hay demasiado por comer en Latinoamérica para pretender ser global. Nubank no creo que esté dentro de sus apetitos. Su apetito está en México, está en Brasil y está muy bien. Pero son parte de lecciones de ir sofisticándose cada vez más en el análisis de las oportunidades y entender también como inversionista qué debe estar pidiendo y dónde genera valor. Estoy de acuerdo. Para cerrar, estaba platicando hace rato con alguien aquí de que todos somos muy positivos. Tomar riesgos es la cosa más bonita de la vida. Tómenlos. Muchas gracias, José Cerramos.